Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Les doy la bienvenida desde la Dirección de Programación de Casa de América. En la tarde de hoy vamos a inaugurar muy bien el mes de septiembre y nuestra temporada otoñal, porque tenemos en la tarde de hoy el placer de inaugurar las actividades que presentará la Casa de América en el marco del segundo Congreso Internacional Modos de Hacer, Cines y Mujeres de América Latina, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, la UAM. Es un programa especial en el que tendrán lugar conferencias, proyecciones, coloquios, con la participación de dos destacadas cineastas del cine latinoamericano, la chilena Alicia Scherson y la documentalista brasileña María Augusta Ramos. Agradecemos a la UAM, organizadora de este segundo coloquio, que nos dé la oportunidad de sumarnos a su iniciativa y a este valioso programa que contribuye a visibilizar el papel de la mujer en todos los campos del cine y del audiovisual. Permítame que les haga un poco de publicidad, no solamente sobre hoy, que ya les tengo aquí, sino sobre lo que ocurrirá en adelante. Por ejemplo, mañana martes a las 19 horas, dentro de nuestro ciclo Construcción de Construcción, que seguro ya conocen, tendrá lugar la charla Documentando las relaciones de poder, retratos de las instituciones en Brasil en las 2 últimas décadas, que ofrecerá la destacada documentalista brasileña María Augusta Ramos, como ya hemos mencionado, de la cual se podrán también disfrutar una selección de algunos de los trabajos que integran su relevante filmografía, tales como Justicia, Futuro Junior y O Proceso. Este último con la participación de la directora. La conferencia que nos ofrecerá esta tarde Alicia Scherson bajo el título Hablar y escribir en el cine, en la cual, en las propias palabras de la cineasta, conversará sobre las posibilidades del castellano como idioma cinematográfico, con sus acentos y sus jergas variadas, es un tema de interés y actualidad que ocupa parte de nuestra programación, tanto aquí en Casa de América como en la Real Academia, como en el Instituto Cervantes, por ejemplo. De hecho, no puedo dejar de mencionar un ciclo que estrenamos aquí previamente al verano y que trata todo este tema de diferencias, coincidencias, señas de identidad, teniendo como punto común y punto de diferencia en algunas ocasiones el lenguaje. Concretamente, en nuestro ciclo Costumbres, Modales y Lenguaje esperamos poder continuarlo en la temporada de otoño y al que están también muy amablemente invitados. Alicia Scherson, a quien agradecemos hoy su participación y que nos dé esta charla, ha estado vinculada estrechamente a nuestra casa desde el desarrollo del guión de su exitosa ópera prima Play y que participó en el curso de proyectos cinematográficos iberoamericanos. De su filmografía hemos exhibido otras obras como Turistas y el futuro, basada en una novelita lumpen, primera adaptación del cine de un texto de Roberto Bolaños, como saben. Después de la conferencia tendremos la oportunidad de ver y debatir su última película, Vida en Familia. Y digo bien ver y debatir porque espero se queden al coloquio y disfruten de él con nosotros, que está codirigida junto a Cristian Jiménez y basada en la novela homónima del escritor Alejandro Zambra, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Sundance y ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Miami. Sé que me estoy extendiendo un poco y que realmente hoy tenemos una tarde muy jugosa, pero me gustaría dar unas pinceladas de Alicia, ya que la tenemos aquí, que probablemente ustedes podrán complementar con otras muchas cosas que sabrán de ella. Pero les quiero mencionar que es guionista, directora y productora, que estudió dirección cinematográfica en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. En 2002 obtuvo un máster en Fine Arts en la Universidad de Illinois, Chicago, con apoyo de una beca de la Fundación Fulbright. En 2003 creó la productora La Aventura, desde la cual realiza sus propias películas y las de otros cineastas afines. Su primer largometraje Play de 2005 recibió más de 15 premios internacionales, entre ellos el de Mejor Película en el Festival de Tribeca. En 2013 estrenó en el Festival de Sundance su tercera película como directora, El futuro, reconocida con el premio KNF del Círculo de Críticos Cinematográficos de Holanda en el Festival de Cine de Rotterdam. En 2017, Vida de Familia también se estrenó en el Festival de Sundance y ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Miami. Paralelamente a su trabajo como cineasta, es profesora asociada de la Escuela de Cine y Televisión del Instituto de la Comunidad e Imagen de la Universidad de Chile.
En 2018 fue invitada a formar parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos. Y ahora, sin más, paso la palabra a María Luisa Ortega, gran colaboradora de esta casa, investigadora y docente de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del comité organizador del segundo coloquio internacional, que nos dará unas pinceladas justamente sobre la organización del mismo. Muchas gracias y disfruten. Muchas gracias a la directora de programación de Casa de América, y mis palabras van a ser muy breves porque estábamos todos ya deseando escuchar a Alicia. Mis palabras son sobre todo de agradecimiento a esta casa, de agradecimiento a Casa de América. El proyecto que nos ha permitido establecer, digamos, esta colaboración a lo largo de esta semana es un proyecto que nace de la Universidad Autónoma de Madrid, pero que tiene como antecedentes un coloquio internacional que se organizó en Londres en 2017, y nos animamos a tomar en cierta medida el relevo de las colegas de Reino Unido para reunir algunas otras instituciones europeas y sobre todo latinoamericanas y convocar un segundo coloquio que hemos llamado Modos de Hacer, porque queremos abordar los procesos creativos y, digamos, abrir el espectro de reflexión sobre los cines en plural y las mujeres en plural de América Latina a algunos aspectos más invisibilizados. Poco más me queda por decir a lo largo de esta semana. Como bien ha presentado la directora de programación de Casa de América, vamos a tener un conjunto de actividades en esta casa, la conferencia de María Augusta Ramos, las proyecciones de sus películas a lo largo de la semana, y desde el miércoles 11 tenemos todo un programa de actividades mañana y tarde en la Universidad Autónoma de Madrid. Por ahí hemos dejado algunos de los folletos con toda la programación, conferencias plenarias, ponencias. Habrá una proyección complementaria de una de las películas de María Augusta Ramos, Yuso, que pasaremos el jueves a las 12:30. Son todas actividades abiertas al público, a las que pueden asistir y están completamente invitados. Pero para nosotras era realmente importante abrir, digamos, la academia, abrir la universidad a otros espacios en Madrid, y Casa de América era un lugar privilegiado. Y realmente estamos encantadas de que Alicia abra estas actividades. Seguimos su trayectoria desde Play y desde Turistas, ¿no?, que se presentó con una voz absolutamente propia, y no se nos podía ocurrir mejor forma de abrir, y estamos deseando escucharte. Muchas gracias. Ahí. Hola, muchas gracias por la presentación. Gracias a Teresa Toledo, a Casa de América, por invitarme, y a la Universidad Autónoma por la organización. Estoy súper contenta de volver acá. Como han dicho, he estado varias veces. La Casa de América es muy importante para el cine latinoamericano, para lograr ver cine que de repente es difícil distribuir en España, curiosamente, a pesar de que uno diría, hablamos todos castellano, debería ser más fácil. Pues es más difícil. Y Casa América ha sido muy importante en eso, así que muchas gracias por eso. Toda película es una película extranjera. Every film is a foreign film. Esa es una cita de Atome Goyam, cineasta canadiense. Toda película es una película extranjera en algún lugar para algún público. Eso desde el comienzo del cine sonoro. En el cine silente no había necesidad de traducción. Los actores movían los labios, pero sus palabras exactas eran intrascendentes. Lo importante era la información y la intención dramática que estaba dada por los gestos y por la música, ¿no? Los intertítulos portaban información muy precisa que se cambiaba de idioma a idioma, pero la elección de las palabras no era lo relevante. No se sentía tanto la distancia entre la lengua de origen del actor y la del público. Con el cine sonoro aparece entonces el problema de la traducción, ligada a una escritura mucho más cuidadosa del diálogo, ¿no?, proveniente del principio de la dramaturgia.
Una de las primeras soluciones a la traducción fue esta del locutor humano, el señor que se paraba ahí en el cine y traducía simultáneamente. Todavía se usa en algunos lugares del mundo. Mi primer corto en Eslovaquia se presentó así, con un señor que hablaba sobre la proyección. Y luego vinieron, ¿no?, el doblaje y el subtitulado. Este último mucho más eficiente, mucho más barato y a la vez que preferido por los directores porque lograba preservar un poco la intención del actor. A diferencia de mis cogeneracionales españoles, en Chile y en Latinoamérica crecimos leyendo subtítulos, no viendo películas dobladas. El doblaje se mantenía en la televisión, pero en esa época cine y televisión eran cosas muy diferentes. Pero la experiencia del cine, de la pantalla grande, siempre estuvo ligada al subtítulo y por ende a la evidencia de la traducción. Con el subtítulo, la distancia con el país de origen no se esconde, sino se subraya. Nuestra mente se acostumbra entonces a una duplicidad permanente, a oír una cosa y leer otra. Para nosotros, los espectadores del sur, digamos, ese fenómeno también es reflejo de la dualidad constante que estamos sintiendo frente a las historias mismas que estamos viendo. Si bien durante el tiempo de la proyección nos podemos identificar plenamente con esos personajes americanos o franceses en su mayoría, con sus sufrimientos y sus goces, simultáneamente siempre estamos midiendo la distancia que nos separa de ellos, sintiendo lo lejos que estamos de aquellos barrios, de esos crímenes o de esos amores. Cuando me convertí en guionista y directora, se invirtieron los papeles, por supuesto, y pasé al otro lado del mismo problema. Supervisé, las primeras sobre todo, las traducciones y los subtitulados de mis propias películas. Y me enfrenté a esa distancia, a saber que iba a ser leída como un filme extranjero, como world cinema. Y bueno, cruzar los dedos porque aquella traducción, aquel discurso duplicado, permitiera a los públicos en Estados Unidos y Europa, sobre todo, acceder a la película y acortar esa distancia. La experiencia del subtítulo, entonces, tanto desde el espectador como desde el creador, nos obliga a pensar no solo en los procesos de traducción, sino en las identidades nacionales, en la definición de cines nacionales y extranjeros, si es que eso tiene aún algún sentido, en la idea del otro en el cine, y en nosotros mismos como cineastas latinoamericanos convertidos a ratos en ese otro. Propongo aquí que el subtitulado no es jamás neutro, sino parte del proceso productivo de la película, como un elemento visible, a veces más presente que otro. Claire Denis, la directora francesa, nos cuenta una anécdota en una entrevista justamente que hace con Atome Goyam de su película Vendredi Soir, en que hay una escena de una pareja que está vista a lo lejos, la protagonista está viendo a una pareja que discute en un café a una distancia y apenas escucha, logra oír apenas quebradamente lo que están discutiendo. Sin embargo, en la versión subtitulada, el subtitulado tradujo por completo ese audio. Y Claire Denis en ese momento le pidió al subtitulador, o al productor supongo, si podía hacerse un subtítulo parcial, un subtítulo en que aparecieran algunas palabras, algunas letras de menos, algunas palabras de menos. Y le dijeron que no. En el subtítulo o está o no está. Todo el que ha subtitulado una película propia sabe eso. La película cambia. Hay escenas que se entienden mejor con subtítulos. Hay chistes que desaparecen. Hay otros chistes que aparecen en el subtitulado. Y pasan a formar parte entonces de la película, al menos durante esa proyección. En mi propio trabajo he hecho algunos juegos al respecto del subtítulo. Voy a mostrarles un corto, una escenita de un corto que hice como estudiante en Estados Unidos. Lo muestro primero y después comentamos. Esto es así, así, y esto es así. Y si podemos apagar la luz quizás. No. Thomas
de heren weilanden over enkele ogenblikken over de Veld Schiphol. De plaatselijke tijd, het is nu 11:05. U moet vastmaken en weer drogen. Drogen met droog maken en weer verbandtoiletten. Wilt u ook alsjeblieft uw stoeltafeltje omhoog en hou uw handbagage onder de zitting voor. Uw rugdeuning verticaal plaatsen. Alle de aftelruimte boven uw zitting plaatsen. Alle videoschermen, hoofdsteunen moeten ook voor de landing weer verpakt zijn. 18 op 1. Tot het vliegtuig geparkeerd staat dan. Hier een kijkje te nemen rondom uw zitting. Dat vindt u dit in het hotel net. Esto es de un corto del 2003 que se llama, no, del 2001, que se llama Crying Underwater, llorando debajo del agua. Y esto entonces, ¿qué hago? Ahí estoy. Bueno, la voz, en esa época yo vivía en Chicago y bueno, tenía mi familia en Chile, tenía un novio aquí en Madrid, entonces viajaba mucho. Y la voz es un piloto real, grabado por mí en un vuelo real de KLM, es un piloto holandés. La voz de ese piloto me cautivó sin entenderlo, por supuesto. Probablemente dice lo que dicen siempre los pilotos, ¿no? Abróchense los cinturones. Pero había cierta fragilidad en su tono que me llevó a imaginar a este hombre contrariado, confundido, sin nada de la asertividad que debe caracterizar a un hombre en su cargo. Entonces remezclé un poco sus frases para hacerla calzar con el subtítulo. Curiosamente, el personaje, que aparece varias veces en el cortometraje, se construye bien como personaje, aunque no tenga rostro, suele ser el más querido. Cuando hice este juego, digamos, este fue parte de mi tesis de magíster, dije, bueno, da igual, total, ¿quién habla holandés? Los holandeses. Nunca nadie se va a dar cuenta. Pues el primer festival que seleccionó el cortometraje fue Rotterdam. Nuevamente, cada proyección modifica la película. Lo que vieron los espectadores allá no tiene nada que ver y sus risas no tuvieron nada que ver con el resto del público de este cortometraje. Años después hice una película, un largometraje que se llama Turista, que se estrenó en 2009. Ahí hice otro experimento. La protagonista, la actriz Aline Kuppenheim, conoce a un turista noruego en el primer tercio de la película y se va con él de camping, ¿no? Y más o menos a la mitad de la película ocurre la escena que les voy a mostrar ahora. No quedó muy bien el vídeo, me disculpan, tiene como unos saltitos, pero bueno. Esto, clips. Y esto es noruego. No. A ver, eso sí. Muchas gracias. Es kallt. Kallt. Frío. Iskallt. Skogen. Skogen? Skogen. Bosque. Tält. Jo? Tält.
Ah, la carpa. Für das Kalge begåen tur. ¿Qué? No importa. Nada. El Likerfest. Für die Pölse er auch so gut. Für Türen skal begåen. Ja. Für mig är übel. För dig och mig. Godt er also. Så god natt, mitt skatt. Så godt. Dröm söt. För mig och dig är dyr. Jag älskar dig. Jij völjer bij. Jij drømmer. Jij dash. Non me. Non jeg, non du. Jeg skal. Første vi. Bueno, aquí el gesto, si quieren, o el juego, es justamente la falta de subtítulos, poniendo un poco nervioso al público que espera siempre tener ese acceso, qué es lo que está pasando, de qué están hablando, cómo aprendió a hablar tan rápido, ¿sabía hablar noruego ya también? Al final, bueno, aquí hay un spoiler, no importa, no lo van a ver, nos enteramos que este chico noruego en realidad era un chileno mentiroso, que tampoco sabía hablar noruego. Y esta escena no es más que un mutuo engaño, donde sin embargo hay cierta comunicación. De más está decir que fue seleccionado en un festival en Noruega. De alguna manera siempre estoy incorporando algún subtitulado en las películas, me gusta mucho, me gusta gráficamente y también me gusta lo que sucede. En Play, en el 2005, hay un diálogo en Mapudungún, donde la protagonista habla con su madre mapuche y lleva, por supuesto, subtítulos en castellano. En El Futuro, en la película basada en la novelita de Bolaño, se mezcla italiano, inglés y un poco de español, por lo tanto hay muchas escenas con subtítulos también. Es decir, que al ser exportada estas películas, uno se enfrenta a dos opciones, ¿no? Puede eliminarse el subtítulo original y usar solo el subtítulo del país donde se va a ver, o puede mantenerse. En el primer caso, que ocurre cuando se vende un distribuidor un poco más grande, digamos, se pierde la información de que para el oyente nativo ese diálogo también le es ajeno, salvo para aquellos espectadores con muy buen oído, muy atentos, ¿no? Que son los menos, ven el subtítulo de corrido y no se dan cuenta que ese diálogo particular está también en otro idioma para el público original. En el segundo caso, la del doble subtitulado, más habitual en las salas de arte o en festivales, el espectador se enfrenta entonces a una pantalla ocupada, digamos casi tatuada, ¿no? Llena de letras, donde la gráfica, la imagen es otra, es diferente. Molesta un poco, pero construye quizás un equivalente visual a este multilingüismo. Hace poco leía, ¿no? Se vivió aquí una polémica por el subtitulado de Roma. Para nosotros eso era una vieja historia, ¿no? No sé si será un mito urbano, pero en Chile siempre se cuenta que Taxi para tres de Orlando Luber, que ganó la Concha de Oro en San Sebastián, se había estrenado en chileno con subtítulos en español. En Chile en realidad nos parecía gracioso. Nunca supe si era verdad o no, pero contrario a la molestia de Cuarón, se tomaba ya con un doble sentido, ¿no? Hablamos mal, había siempre esta especie de vergüenza nacional ante el español como se debe, o también siempre decimos, ¿no? El colombiano que pronuncia tan bien, el peruano, qué bonito, como dice las heces, y nosotros que hablamos pésimo, ¿no? Hay una especie de tradición chilena de tirarnos para abajo nuestro modo de hablar, pero se combina con una especie de orgullo al respecto. A mí personalmente no me molesta. Incluso cuando veo películas, a veces uno deja puesto el subtítulo en el propio idioma, el que se hace para los sordos, y tampoco coincide 100%.
Y eso es interesante, ¿no? Está siempre esa como distancia entre lo que uno lee y lo que uno escucha, incluso dando como nuevas opciones de palabra o pequeñas aclaraciones al diálogo, ¿no? Quizás es una deformación ya. Entonces, propongo que la experiencia del subtítulo subraya entonces la traducción, evidencia la distancia entre lo que está en pantalla y el espectador, amplifica quizás la diferencia entre sonido y sentido, desarmando el truco, desarmando el pacto de invisibilidad que propone sobre todo el cine de industria. Esa distancia entre lo que estamos viendo y nuestra propia vida nos marca sin duda como espectadores del sur, o que estamos en la periferia de la industria, y también como creadores a la hora de tratar de escribir. Partí esta conversación por los subtítulos, partí un poco por el final, pero ahora me voy a pasar a la escritura de los diálogos, siguiendo un poco la misma idea, ¿no? De volver visibles aquellos materiales que construyen una película. Me paso acá. Cuando estudié cine, yo estudié en Cuba, ahí a los 20 años, ¿no? Empezando a tratar de escribir diálogo, teníamos un profesor norteamericano de guión, que tuvimos, ¿no? La inevitable clase de guión, ¿no? El viaje del héroe, todas esas payasadas. Nos mostró un listado de reglas para el diálogo, para escribir diálogo, que yo guardé y que lo he vuelto a ver repetido en distintas versiones, en distintos maestros de guión. Se los voy a mostrar. Esto está acá. Pues acá. Y es así. El diálogo como debe ser, ¿no? Como il faut. Hace avanzar la historia, da información sobre la psicología del personaje, es verosímil, debe sonar como el personaje y no como el autor. Cada parlamento debe contener solo una idea o emoción principal. Eso es alucinante. Es musical. Lo importante es aquello que no se dice, el subtexto. Usa frases cortas de construcción simple, palabras concretas sobre abstractas. Acá estoy. Y luego nos pasaba un diálogo del halcón maltés como ejemplo, que lo tengo acá. Las palabras que están marcadas en roja son aquellas que dan la musicalidad, pues son palabras que se repiten, ¿no? ¿Es usted un hombre de pocas palabras? No, me gusta hablar. Mejor, desconfío de un hombre de pocas palabras. Generalmente habla cuando no debe y dice lo que no se debe. No se puede hablar sensatamente sin práctica. Ahora, hable si quiere. Me gustan los hombres que gustan hablar con los hombres que gustan hablar. Bien, hablemos del pájaro negro. Usted me gusta, no anda con rodeos, va directo al grano. Hablemos del pájaro negro. Pero primero contésteme. ¿Está aquí como representante de la señorita Jones? No exactamente, depende. ¿Depende de qué? Quizás depende de yo el Cairo. Quizás. La pregunta es si representa uno al otro. Yo no dije eso. ¿Quién más hay? Estoy yo. Maravilloso. Me gustan los hombres que te dicen inmediatamente que se cuidan a sí mismos. Hablemos del pájaro negro. Hablemos. Es un diálogo hermoso, ¿no? Pero verosímil o psicológicamente coherente. Entonces, imagínense el efecto que esto produce en los aspirantes a escritores de diálogo latinoamericanos y los mamarrachos que emergen después de estas clases de guión. Es muy curioso que en el cine... Vamos a pasar esto, me estoy perdiendo acá. Desde los estudiantes hasta las películas que ganan el Oscar, ¿no? Vemos grandes innovaciones en movimientos de cámara, en vestuario, en luz, pero siempre hay una escena en que la secretaria dice, adelante, el doctor Pérez lo está esperando. ¿Hasta cuándo? Es impresionante lo poco que se considera el diálogo como un material a trabajar, a experimentar. Hay que olvidarse de cada una de esas reglas del diálogo y sobre todo olvidarse de que vamos a encontrar alguna forma más verdadera de hablar, más coherente o más verosímil. Todo es mentira. Mi hija, de 5 años, habla ahora como el doblaje de los dibujos animados, que a veces es hecho en México y a veces en España. Por un lado es horrible, pero por otro lado tiene 3 veces más vocabulario que yo. Dice frijoles, alubias, porotos, balancín, sube y baja,
guagua, nenito, bebé, tiene 5 años. Si yo escribo un personaje como mi hija, ningún modo de hablar será natural. Cuando llegué a estudiar a Estados Unidos, me di cuenta que mi inglés era perfecto para pasar el test de ingreso, pero claramente insuficiente para la vida. Pero a mí me encanta hablar, así que me lancé como kamikaze al error, al malentendido, al silencio incómodo después de un chiste incomprensible. Y me fue relativamente bien. Quizás por eso hice más amigos escritores que cineastas. Nos encontrábamos en lugares misteriosos del lenguaje, inaccesibles desde la perfección. Ellos muy profesionalmente, yo por accidente. Muchos escritores se cambian de idioma, muchos se cambian el inglés por razones comerciales. Nabokov, Joseph Conrad son famosos por haber logrado sus mejores libros en un segundo idioma. Samuel Beckett escribía en francés porque decía que así podía expresarse sin estilo. Los personajes de Beckett parecen siempre estar hablando en una lengua extranjera. Muchas de sus obras fueron luego traducidas por él mismo del francés al inglés. Un idioma adquirido parece como un campo de juego, en el sentido que hay reglas, pero son fáciles de romper, porque no nos importan tanto. Es mucho más probable desplazar el sentido sin vergüenza, hay un espacio natural al error que le da vida, un elemento de azar que siempre es bienvenido. Entonces, con ese arrojo, ¿no?, de mis 25 años y en Estados Unidos, mi primer proyecto audiovisual fue una serie de videos de parejas hablando en inglés en plano fijo y escritas directamente en inglés. Curiosamente, fueron mucho mejores diálogos que los que había escrito originalmente como estudiante latinoamericana. En esas pequeñas postales, como las llamé, la imagen retrataba un Chicago tal como yo lo estaba viviendo, desde la sorpresa, la curiosidad y la extrañeza. Miraba lugares que los locales ignoraban, encuadraba con ojos nuevos, escogía actores impensados. Y del mismo modo escribí los diálogos, con intuición y con los significados ligeramente errados, a un par de centímetros del uso coloquial. Y descubrí que me gustaba dialogar así. Los acentos tuvieron un lugar privilegiado en esa experiencia. En Estados Unidos había muchos inmigrantes como yo y el inglés se hablaba de formas muy diferentes. Hubo un personaje al que casteé, que era un estudiante checo, y me fascinaba oírlo hablar con un acento muy pesado. Así que siguiendo mi arqueología de videos pixelados, les voy a mostrar otro clip. Otro clip que es este. Absence can exist only as a consequence of the other. Absence can exist only as a consequence of you. It is the other who leaves. It is I who remain. You leave. I remain. The other is in a condition of perpetual departure, of journeying. The other is by vocation. You are like me. Está como desplazado un poco el audio. Este personaje checo está leyendo Solo y triste en medio de este aeropuerto internacional. Está leyendo fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes, ya pretraducido al inglés, y va copiando algunos trozos para escribir con ellos una carta de amor original. Sin embargo, al transcribirlo, los tiene que ir adaptando, simplificándolos según su propio manejo del inglés para que sean leídos como una carta. Así como esto, trabajé muchísimo con distintos diálogos directamente en inglés y luego
retraduciéndolos yo al español. Mi paso en general por Estados Unidos despertó una conciencia diferente sobre el uso de los diálogos. Como que me abrió una especie de portal. Desde entonces considero el diálogo como un material más, con su peso específico, como un elemento moldeable, campo de experimentación. Por un lado tiene que ver con una voluntad de jugar. Por otro, tiene que ver con la capacidad de alejarse del lenguaje y volver a verlo. Volver a mirar o oír las palabras, así como el pintor o el fotógrafo debe volver a mirar a la esquina de siempre para entenderla de otro modo. O cuando nos miramos mucho las cejas en el espejo hasta que no las reconocemos. Ese ejercicio, aplicado al lenguaje, permite salirnos de la coloquialidad, que es quien lo vuelve invisible. Escuchar el ritmo, la entonación, el timbre, las sílabas y sí, ¿por qué no?, el significado también, como elementos con los que jugar. Sonido y sentido. A partir de una de estas postales que filmé en Chicago, cuando escribí Play, años después, me autorrobé una escena completa, que la tomé y la traduje del inglés al castellano. Lamentablemente no pude encontrar, encontré el original en un mini DV y no hubo manera de rescatarlo, malditos formatos de video, pero les voy a mostrar la escena de Play. Se las voy a mostrar, que es esta, ¿no? Autorrobo de años después del inglés. Ahí está. Hola. Shh, mira. ¿Viste ese perro allá? Sí. Se está comiendo su propia caca. ¿Cómo sabí? Lo estoy viendo, po. No, tonto. ¿Cómo sabí que es su propia caca? Ah, tenés razón. Puede ser perfectamente la caca de otro perro. O caca humana. Puede ser, ¿eh? ¿Tú qué preferirías? ¿Comerte tu propia caca o la de otro? Ponte mi caca. No me comería ninguna. No, pero si tuvieras que elegir. Ninguna. Imagínate que hay 2 pedazos de caca aquí. Y tenés que comer uno o si no te matan. ¿Cuál te comí? ¿La tuya o la mía? La que se vea mejor. Menos asquerosa. Más seca. ¿Y si son las 2 cremosas y líquidas? Entonces me comería la mía. ¿Viste? ¿Qué? Nada. Vale. Ahí viene un beso. Al ser robados de otro idioma, pero también de otra película, esta escena realmente no tiene ninguna importancia en la trama de Play. Y aquí me paso, ¿no?, del sonido al sentido, porque cuando jugamos con los diálogos tenemos que incluir a ambos. Las reglas del diálogo que les mostré antes, las famosas reglas del diálogo de industria, se relacionan sin duda con el tipo de historia y de héroe que propone ese cine, con la celebración de la asertividad, con un héroe en general, un hombre que sabe lo que quiere y hace avanzar la historia por su fuerza de voluntad. No hace falta ser mujer ni feminista para cuestionar estos principios. Cualquiera que viva en este planeta sabe que la voluntad, la concreción, la certeza son excepciones, que vivimos en la contradicción, en la duda, en la equivocación constante. Después tenemos el famoso subtexto, otro desastre de concepto, porque asume que decimos una cosa pero queremos decir otra, y la verdad es que habitualmente tampoco sabemos lo que queremos decir. Quizás los abogados o los políticos funcionen de esa manera, pero siempre es ensayado, y aún ellos terminan fallando y diciendo cualquier cosa.
En mi país tenemos un ejemplo estrella, ¿no? Nuestro presidente, que por más que le pongan asesores y coach, no logra evitar sus famosas frases que se llaman las piñericosas, ya tienen un nombre, errores absurdos que no obedecen a ninguna lógica, a ningún manual. Lo divertido es que fueron esas piñericosas las que lo humanizaron al final, desde el primer periodo al segundo. Ahora estamos seguros que tiene asesores que se las escriben, porque fue finalmente lo que la gente consideraba un poco más humano. De más decir que ya no son tan divertidas. El ser humano no sabe lo que quiere ni por qué. Pascal Bonitzer nos dice, hay que saber que la tan célebre psicología es una disciplina arbitraria, cuya verdad aparente depende de cada uno de nosotros. Los verdaderos caracteres son imprevisibles y sin embargo lógicos. Hay que preferir a la lógica de la psicología el rigor de la construcción dramática. El cine es un hombre que llega a caballo a una ciudad del oeste y nada sabemos de él. Escribí una película pensando en eso, entre otras cosas. Esa fue Turistas, una mujer que no sabe lo que quiere, pero eso no la paraliza. Al contrario, hace muchas cosas, pero no tiene idea. Les iba a poner una escena, ¿sí? ¿Cómo estamos? Estamos más o menos. Bueno, les voy a poner la escena original, inicial de la película. Vamos a ver. ¿O no? ¿Qué decimos, Tere? Son 20 para las 7. Bueno. No se las voy a poner. Les voy a poner otra. No, es que tengo más material y tengo material que no quiero que se pierda. Esa mujer, bueno, va durante toda la película tomando muchas decisiones y teniendo muchas acciones sin tener realmente un objetivo. Después adapté Bolaño en una novelita Lumpen y en este momento estoy adaptándolo nuevamente a una novela que se llama El Tercer Reich. Una de las cosas que me fascinó de Bolaño, como a todos, pero particularmente esa capacidad de manejar la contradicción. Hay un modo en la frase bolañana que es preciosa, que tiene que ver con ser asertivo, decir una gran verdad e inmediatamente ponerla en duda. En la literatura es aún más hermoso que en el cine porque es el propio autor el que se expone en esa duda. De alguna manera en el cine nos podemos esconder más detrás de los personajes. De este nuevo libro que estoy adaptando, voy a solo mostrarles esta frase del diálogo. Fra Welse le dice: cuando mueras, Udo, podrás decir: vuelvo del sitio del que provengo, la nada. Cuando uno está muriendo es capaz de decir cualquier cosa. Y del futuro sí les voy a mostrar un clip. El futuro. Che opinione hai degli uomini che hanno meno di 20 anni? La stessa opinione che ho di mio fratello. Un'opinione normale. Che opinione hai degli uomini che hanno meno di 30 anni? Nessuna. Ce l'hai il ragazzo, Bianca? No. Posso tagliare io i capelli a questo bambino? No, assolutamente no. Ma ho imparato, lo posso fare bene. Guarda, non ci pensare nemmeno a toccare le forbici, hai capito? Potresti tagliargli un orecchio, non ci pensi? E poi il bambino potrebbe dissanguarsi e chi sarebbe la responsabile? Io. No, Bianca, io per averti dato il permesso. A che età vorresti morire? Prima di 40 anni, a 36. Di quale attore cinematografico vorresti essere l'amante?
Johnny Depp. Di quale attore cinematografico vorresti essere la figlia? Brad Pitt. Di quale attore cinematografico ti piacerebbe essere la moglie? Brad Pitt. Quale attrice cinematografica vorresti come tua migliore amica? Maria Grazia Cucinotta. C'è qualcuno... No, aspetta, posso cambiare? No. Penelope Cruz. No. C'è qualcuno disposto a rischiare la sua vita per te? No, nessuno. Se In fossi... più, se ci fosse, farei di tutto per fargli cambiare idea. Gli direi che non vale la pena di mettere in pericolo la sua vita per me. Se fossi un mammifero, che mammifero saresti? Una talpa. O un topo. Se fossi un pesce, che pesce saresti? Uno di quelli piccoli. Hai presente quelli che vengono usati come esca? Sai, una volta da piccola ho visto un pescatore in una spiaggia che pescava con una canna da pesca di quelle grandi, grandi. E aveva un secchio pieno di pesci appena pescati, orribili, mezzi vivi, color sabbia. Accanto in una cassetta aveva le esche che sistemava sul lamo. Le esche erano pesci piccolissimi, traslucidi. Quando l'ho chiesto se li aveva pescati tutti lui, mi disse che no, che solo alcuni, i più grandi, cioè i genitori. Quelli sì li aveva pescati lui, ma che i più piccoli, cioè i figli, li aveva invece comprati in una pescheria. Ma che quelli non erano buoni da mangiare, quelli venivano usati soltanto come esca. Se non avessi alcuna scelta e fossi costretta ad uccidere, chi uccideresti? Uno qualunque. Faccerei la finestra e sparerei a caso. Ti consideri una ragazza carina? Sì? Ti consideri una ragazza intelligente? No. Quanti figli vorresti avere? 0. Ese texto, ese diálogo es casi literal de la novela. Preguntas y respuestas destinadas a tener respuestas cortas, cuya interpretación debiese ser directa para funcionar como un predictor del amor, ¿no? Del destino, un test de una revista del corazón. Pero las respuestas de Bianca son impredecibles, no responden nada, sino que abren nuevos misterios. En este esfuerzo de escribir en castellano, al margen de las reglas de la industria, el cine latinoamericano ha tenido distintos intentos, ¿no? En el nuevo cine argentino para nosotros fue fundamental, como planteándonos caminos posibles a seguir en este sentido, también con lo que respecta al uso de los diálogos. Hay un grupo que se inicia quizás con Pizza Birra Faso, pero también con Mundo Grúa, El Bonaerense, Bolivia, más adelante La Libertad, que busca un habla despojada, minimalista, con un afán quizás documental, con un registro de habla de ciertos grupos, de jóvenes, del lumpen, de los campesinos, de los migrantes. Pocas palabras y un intento de apego a una coloquialidad propia del mundo retratado. Ese estilo tuvo mucha influencia en el cine chileno y de toda la región. Son tantísimos y siguen siendo. Películas que van por una vía que podríamos decir basaniana, bajo la idea ingenua quizás en nuestros tiempos de que por disminuir la intervención evidente se elimina el artificio o se está más cerca de lo real. Muchas veces cuando se habla de cine latinoamericano, de autor o de nuevo cine latinoamericano, se piensa en eso, pero a mí personalmente no es la beta que más me interesa. Hay películas hermosas, por supuesto, pero la idea de que podamos acercarnos hacia la realidad, ese convencimiento me hace un poco de ruido. Me perturba el silencio forzado y me perturba un poco más cuando en algunas películas son los pobres los silenciosos, porque la clase alta en todas las películas habla hasta por los codos, ¿no? Y el pobre siempre está ahí mascullando su pobreza en silencio. Hay otra línea que me entusiasma más, que tiene que ver con dos cineastas que admiro muchísimo, que son Lucrecia Martel y Martín Rejman. Por tiempo no vamos a alcanzar a ver los clips de ellos. Tenía un clip de La Ciénaga y uno de Silvia Prieto. Pero decir que son dos modos de enfrentar el artificio del habla
completamente diferentes, pero igualmente fascinantes. Rehman es quizás de los grandes cineastas contemporáneos y lamentablemente su huella en las siguientes generaciones ha sido por el momento más pequeña que la de los otros. Yo hago clases hace 10 años en la universidad y cada generación tengo 5 o 6 martelianos y ningún rehmaniano. Es un habla que nos emparenta con Hal Hartley en los 90 norteamericanos, con los nórdicos y más atrás sin duda con Bresson. El mundo particular de Rehman se arma sobre sus diálogos, al menos en Silvia Prieto y Los guantes mágicos. Es su material de construcción principal. Los guiones son muy concisos y sufren muy poco cambio en rodaje, casi no hay improvisación. Es similar leerlos que verlos. En las películas de Rehman todo está a la vista, no hay nada que ocultar. Las cosas son llamadas por su nombre, no hay subtexto. Rehman dice en una entrevista: la gente me dice, el tema de la película, está hablando Silvia Prieto, es la identidad. Para mí el tema de la película es el lenguaje y en todo caso la literalidad de las cosas. Incluso las citas son literales. Cuando el personaje de Susana Pampín dice, pero por favor, una mujer es una mujer, sin duda estoy citando el título de la película de Godard, pero es eso solamente, el título, lo que me interesa. En otra variante del artificio, con una construcción muy prolija, en el extremo más barroco, si se quiere, está Lucrecia Martel. Sin duda la gran cineasta, no solamente mujer y latinoamericana, sino que la gran cineasta contemporánea a secas. De su encuadre, su imagen, se ha hablado mucho, también de la banda sonora. Me alegra mucho haberla visto ahora en Venecia tomando un rol más político, más activo como la figura intelectual que es. Con respecto a lo que nos convoca, Lucrecia siempre habla del sonido y piensa el diálogo también como sonido. Dice, somos unos animales, instrumentos musicales que emitimos sonido con una cantidad de modulaciones. El habla tiene esa doble naturaleza, de articularse como lenguaje y de ser sonido. En la zona de ser sonido, entre la respiración, el ritmo, el aire, los tonos, el volumen, los altos y los bajos, hay operaciones. Uno puede ir generando efectos y no solo con el sentido. En los textos de Lucrecia Martel hay deriva, hay bacha, hay repetición, hay azar, hay forzar un tema, hasta lo ininteligible. Es una gran composición de sonidos y sentidos. Y aquí hay una escena de la Ciénaga que no les voy a mostrar, pero todos la han visto, porque no quiero dejar de mostrar un par de materiales que traje de un cineasta chileno de otra época, que es Raúl Ruiz. Con respecto en particular del habla chilena, nosotros, como muchos latinoamericanos, hemos crecido oyendo películas y canciones en inglés y en francés y en español de España, y de allí proviene nuestro universo fílmico. El inglés es asertivo, es cómico, es ingenioso, el francés es poético, es vago pero profundo. Incluso el español, ¿no? Violento, imponente, un poco cochino. Pero ¿qué es el chileno? No tenemos una respuesta para esa pregunta. Con mis estudiantes sufro cada vez que intentan hacer su primera ficción. Todo el diálogo en chileno suena mal, les da vergüenza. Después hacen cortos mudos y hablan de la importancia del silencio, pero la verdad es que les horroriza la distancia entre la imaginación y su obra terminada. En chileno nada suena bien. Desde los tiempos de Pedro de la Barra había teatrero, los actores se peleaban contra el chileno y trataban de darle teatralidad. Y luego hubo que quitarle la teatralidad para poder hacer cine. En el escuálido cine chileno en los años 70, donde había sí la beta del nuevo cine chileno, ¿no? Más documental, más despojado, en el otro extremo aparece Raúl Ruiz y allí donde todos ven un problema, esto suena como autoayuda, ¿no? Él vio una oportunidad. El artista se mete ahí a escarbar donde la cosa es complicada, porque allí es donde hay un material para preguntarse. Porque preguntar por el habla es preguntar por el modo de ser y el modo de pensar. Voy a citar algunas entrevistas de Ruiz donde él habla directamente sobre esto. Dice, esa manera incierta de hablar que hace que todos los chilenos hablemos como en las obras de Samuel Beckett. Todo chileno habla exclusivamente entre comillas. Es alguien que pone la retórica antes que la realidad.
Más que el acento es la sintaxis rara. Se empieza una frase, se termina con puntos suspensivos, se empieza otra, y lo que pasa es que la gente está hablando con 3 discursos paralelos y pasan de uno a otro como en una fuga de Bach y no dicen nada. Y entre medio de todo esto dicen contradicciones y constantemente están metiendo chistes que lo anulan todo. Los chilenos tienen la capacidad de ser tautológicos y contradictorios al mismo tiempo, lo que no deja de ser una hazaña lógica. Tengo acá algunas frases de 3 tristes tigres, que es lo que les voy a mostrar unos pedacitos porque se restauró hace no mucho, hace como 2 años. 3 tristes tigres es una película que nosotros todos como estudiantes de cine vimos en unas copias horribles, donde realmente ahí sí que no se entendía nada. Cuando vimos la copia restaurada hace como 2 o 3 años, dijimos, pero era mentira que no se entendía. Porque decía, no, es que el sonido en el cine era muy malo, que los chilenos hablaban mal. Se entiende. Era mentira. Estas son frases de 3 tristes tigres, otras las voy a poner en el clip. No, estas son contradicciones, repeticiones, tautologías. No, si no. Es una frase muy chilena, me encanta. ¿De qué año era que era? ¿Tanto como nada? No. Así es como es. Yo cuando me enojo, me enojo. Ante algunas preguntas concretas, ¿lo conoce? La respuesta, sí, pero muy poco. Sí, pero hasta por ahí nomás. Yo sí, pero de nombre. Depende. Hay una escena que le están pegando a un tipo y llega, estas son preguntas inútiles, ¿no? ¿Hace mucho que le están pegando? Oveja negra. ¿Negra en qué sentido? ¿Y esto cómo que se llama? ¿Cómo tendría que llamarse? Estoy aquí porque así es la vida. Usted tiene sus problemas, yo tengo los míos, si es que los tengo. Vamos a ver ahora unos clips de 3 tristes tigres. Bueno, porque hay otro elemento clásico de Raúl Ruiz, que es hablar de cosas, pero eso lo voy a mostrar, hablar de cosas como que todos debiéramos saber qué es y no tenemos idea, ¿no? Lo que se llamamos nosotros hablar de las papas polacas, que viene de aquí. No, si usted ve los planos. ¿Cuáles planos? Los que le tengo que mostrar junto con los papeles. Hoy mismo. En cuanto llegue. Ya. Siga. Que en los papeles está a la vista las ventajas de empezar antes de fin de año. A propósito, no sé si le dije, Enrique Lira va a entrar en la cosa, así que partimos en noviembre, así que faltarían ustedes, ¿no? ¿Y? Bueno, falta saber cuánto van a demorarse en decidir. ¿Qué cosa? En las 2. El préstamo es fácil. Después hablamos de la subvención. Porque tendríamos que tener una respuesta rápida, es decir, antes de fin de año. Ya. Bajamos. ¿Por qué tan raro? Usa método norteamericano. ¿Cuando canta también? Más que nunca. ¿Tú lo conocías? Más o menos. Este huevón es el del contrabando de Viernes Santo. ¿De cuándo? Cuando estaba yo años, cuando compraron los ballenitos. Ah, tiene que ver con el negocio del té. Más o menos. Qué bueno. Estuvo a punto de entrar en lo de las papas polacas, ¿te fijas? No tiene cara, oye. Por eso, po. Este fue el que se opuso a lo de la leche. ¿Por qué, oye? Bueno, nunca se supo, pero perdió plata. Tengo otro. Se ponen a hervir por un lado la lengua, uno, las patitas y la cola, o sea, los extremos. En olla aparte se preparan los interiores, menos el corazón. Capaz que lo boten. No, pues sin sacrilegio. El corazón queda reposando junto con los ojos y las amígdalas. Ahí se quedan sus buenos días. ¿Cuánto? Depende. Cuando los ojos pierden el color, ya está bueno. ¿Y qué hacen con eso? Se cuesta al carbón. ¿En la fogata del patio? ¿A la vista? Las papas y el camote están listas desde antes. Después, en olla grande, se preparan como cazuela corriente. Siempre que se aproveche otro caldo que también estaba desde mucho antes.
Ese plato es muy antiguo. Al primer hervor se le dejan caer unas cuantas tórtolas o tordos, según el ánimo, guardando los interiores para después, menos el corazón, que sirve para prepararlo como entrada, siempre que se quede un tiempito en vinagre, eso sí que tinto. Si quieren sigo. Suficiente de una cebo. Pasemos al vino del que le dije que era capaz, pero está mejor ese otro. El del domingo. No, el de la otra vez. ¿De qué año era que era? El 64 nomás. Es niñito. Luego, a ver. Ya, hasta luego. Dice Ruiz, esa lengua fracturada la empezamos a trabajar justamente aquí en Tres Tristes Tigres. No es tanto la imitación del acento como el hecho mismo que no se sabe de qué se está hablando. Voy a ir terminando. Esta idea de hablar de nada es muy ruisiana y voy a decir algo súper incorrecto acá, pero bueno, como decimos en Chile, aquí lo digo, aquí lo niego. Es muy masculina, porque bueno, nadie es perfecto. Raúl Ruiz es hombre y estos personajes en su mayoría son hombres que hablan como hombres. Dice Ruiz, no es que traten de nada, trata de la nada chilena. Esta habilidad para lo que los gringos llaman el small talk es muy masculina. Yo lo veo los hombres, esto es de los años 60, pero hablando en los bares en Chile, de cualquier clase social, de cualquier barrio, les encanta rellenar, les encanta hablar de política, del tiempo de negocio, pero así como estos personajes, sin ninguna necesidad de tener esa conversación más que la de tapar el silencio. Es muy diferente a cuando se tapa el silencio entre mujeres en la peluquería o en la depilación, porque allí sin duda se rellena el silencio, pero siempre es un habla apasionada e involucrada, frívola quizás, pero necesaria. Como dice Ruiz, estos hombres, este mundo de hombres haciendo una infinidad de ruidos antes y después de cada frase, mascullando, opinando en círculo, enojándose sin sentido y luego poniéndose en la buena también sin razón. Cuando yo analicé esta película hace un par de años, cuando se restauró, hicimos una mesa sobre específicamente Tres Tristes Tigres y me leí, esto está basado en una obra de teatro de Alejandro Sivekin, un dramaturgo chileno, y encontré una frase que dice el personaje femenino en la obra, pero que no está en la película, que ilustra un poco esta última salida de tema. Le preguntan, ¿estáis medio volá tú? Le dice un hombre, pon más atención. Y dice Amanda, me canso, ¿qué queréis que haga? Cuando los tipos del bar me hablan, les pongo la cara y pienso en mis cosas. Si se callan, me río. Si hablan, los miro con mis ojos bien abiertos. ¿Qué sería de mí si encima de aguantarlos tuviera que oírlos? Con eso termino. Muchas gracias.